cuando empezamos la oración inicial, estábamos cantando, ven, ven, ven Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven Espíritu Santo, transforma mi vida. ¿Y saben lo que yo pensaba con esto de transforma mi vida? Y lo dejé anotado acá para que no se olvidara lo que sentía. ¿Qué pasa cuando reciben ustedes un invitado en sus casas? Piensen en su infancia, cuando estaban con sus papás y de repente llegaba un invitado inesperado a la casa. ¿Sí? Llegó la tía Juanita, llegó el tío Pepe, no sé, y de la nada ¿sí? Viene a visitarnos alguien viene a la casa. Yo creo que la reacción primera en la familia no es como quedarse sentado, abre la puerta, anda, agarra las cosas, mételas para la pieza, cierra las puertas, ordenar y nos volvemos locos ordenando un poco hasta abrir la puerta. Y preparamos un lugar, ojalá que se vea lo más ordenado posible para que el que entre vea que la casa está ordenada. No saben nada que cerramos las puertas y está todo el espelote para el otro lado. Pero nos preocupamos de que al menos lo que se vea, la persona que entra a nuestro hogar, vea todo en orden. Y eso me lleva a reflexionar lo que nos ocurre y nos pasa con el Señor igual. A veces cuando oramos de forma inconsciente pasa, o a veces consciente. Nosotros oramos, Señor, ven a mi vida, pero lo hacemos pasar al living. Y el Señor quiere entrar a la cocina, quiere entrar a las piezas, a la bodega, quiere llegar hasta el patio. Quiere conocer la casa. Porque Él no es un invitado. Él es parte de la casa. Y lo pensaba así, que cerramos las puertas también. Señor, hasta aquí nomás, por favor, tome asiento, un juguito, una agüita. Señor, y pasamos ese tiempo con el Señor, pero ahí en la entrada, en el hall, en el living. Y no permitimos que el Señor entre a nuestra casa, que la conozca, que vea el desorden que hay, no importa. Nos avergonzamos de mostrarle el desorden a veces a nuestros amigos, las visitas, y pasa lo mismo de forma espiritual. A veces nos avergonzamos de que Jesús entre a nuestra casa y vea lo que hay adentro. Queremos que solamente vea como lo que está adelante, lo que está al principio, lo bueno, lo bonito, lo que hemos limpiado, lo que hemos ordenado. Pero Él quiere tener el acceso a nuestro hogar. Entonces es importante que iniciemos este proceso de transformación interior, porque a la medida que nosotros vamos poniendo cosas de nosotros, vamos trabajando, es como esa casa que se va ordenando, como la casa que se va ordenando. Todo empieza a estar en orden, las cosas empezamos a limpiar, a soplar, a lavar lo que haya que lavar. Todo se ordena. Es el proceso de transformación interior, es ordenar nuestra casa para permitirle a Jesús que entre en ella, para que Él pueda entrar en libertad y así Jesús no sentirnos incómodos por la suciedad que hay adentro, por el desorden, por la inmundicia, el mal olor, por todo lo que pueda haber. Entonces, es nuestra responsabilidad limpiar la casa, también es nuestra. También es nuestra la responsabilidad de limpiar la casa, de ordenarla, trabajar, pulir nuestro interior. Y eso lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo y lo más importante, la ayuda del Espíritu Santo y con nuestra determinación. Necesitamos ser decididos, decir, lo voy a hacer, voy a iniciar este camino de transformación, voy a hacerlo, voy a ordenar la casa, la voy a limpiar. Voy a sacar lo que no está bien, voy a trabajar en las cosas que hay que pulir. Quizás tengo un mueble ahí que necesito lijarlo y volverlo a pintar, a lo mejor alguna virtud. Y así vamos reparando, vamos trabajando. Pero necesitamos esa determinación. Entonces, con la ayuda de Dios, tenemos que esforzarnos para trabajar nuestro interior, conocernos más a nosotros mismos. Tomemos la decisión, hermanos, tomemos la decisión seria
de iniciar un camino de santidad. No es inalcanzable decir quiero ser santo, no es inalcanzable. Si nos esforzamos, si realmente ponemos nuestro corazón en ese propósito. Una de las enseñanzas, creo que el video, justo el link que se envió, el sacerdote decía, no me acuerdo si era en ese otro, la verdad, decía de que los santos, ¿por qué llegaron a ser santos? Porque ellos tenían pleno conocimiento de sí, aunque les costó. San Agustín en muchos de sus escritos siempre hablaba del conocimiento propio, decía que no se conocía. Pero ¿por qué llegaron a ser santos? Porque ellos hicieron ese trabajo personal de descubrir sus defectos, descubrir sus vicios y especialmente dominar y someter su defecto dominante. Entonces los santos tenían clara la película. Y esa revelación, esa información, ahora la tenemos nosotros a disposición. Ahora nosotros hemos abierto nuestros ojos a esta realidad. En la medida que tú domines tu defecto dominante, en la medida que tú trabajes en tus vicios, estás iniciando ese camino de santidad. Pero eso no es todo. Hay una parte, bueno, ya sabemos que esa es la parte que nos toca como a nosotros, trabajar. Pero hay una parte de la que sí se quiere encargar Dios, pero solo si nosotros se lo permitimos. Lo que Dios quiere hacer en nosotros, la parte que le toca a Dios, una parte nos toca a nosotros, y la parte que le toca a Dios es la parte de reparar y trabajar en nuestra historia. De eso se quiere encargar el Señor. El Señor quiere sanar nuestra historia. Quiere sanar nuestros recuerdos dolorosos. Sí, hemos sido afectados. El pecado ha dejado una huella en nosotros. Hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que trabajar y lo vamos a hacer. Pero el Señor dice, yo me encargo de tu herida. Yo me encargo de tus recuerdos dolorosos. Yo me encargo de ese pecado, de esas cosas que te han enfermado. Entonces el tema de hoy es la sanación interior. De eso vamos a hablar. La sanación interior. En términos simples, ¿qué es lo que es la sanación interior? Podemos hablar un montón sobre esto, muchas definiciones, pero revisando libros, prédicas y estudios de muchos sacerdotes que se dedican al tema de sanación interior, me voy a quedar con esta definición que se las comparto. ¿Qué es la sanación interior? En términos simples, es pedirle a Jesús que vuelva al momento o a los momentos en los que fuimos lastimados para liberarnos de los efectos de aquellas heridas en el presente. Es pedirle al Señor que vuelva, pedirle a Jesús que vuelva al momento o a los momentos en los que fuimos dañados, fuimos heridos, para que nos libere de los efectos que aquellas heridas aún repercuten en el presente, que han dejado su huella en nosotros. Muchas de estas heridas se remontan al pasado y otras son muy recientes. Quizás hasta hace muy poco o en este momento estamos viviendo un proceso o una situación muy dolorosa. Algo ocurrió, algo nos pasó quizás ahora. ¿Y saben cuál es la pedagogía de Dios? Podríamos analizar la palabra horas y horas y vamos a concluir siempre en que la pedagogía de Dios fue siempre sanar desde el interior al exterior, de dentro hacia afuera, desde la intimidad hacia la superficie. Entonces uno dice, bueno, hay cosas de mí que sí me hieren, que están dentro de mí, pero no se notan. Y quizás como no se notan, por eso las olvidamos, por eso no trabajamos en ellas. Preferimos cortarnos el pelo, arreglar nuestra cara, nuestro cuerpo, la ropa. Lo que sí se puede ver para afuera, nos preocupamos de arreglarlo, de trabajarlo, de hacerlo hermoso. Pero lo que está dentro, que no se ve, que nos duele, que nos afecta,
y que nos persigue todos los días, como no se ve, no lo trabajamos. Porque nadie lo ve. Pero tú sabes lo que estás viviendo. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Entonces la razón para buscar a Jesús no es porque los demás lo noten o alguien lo note. Es porque yo sé que hay cosas en mí que necesito sanar. Yo lo sé. Y no quiero seguir viviendo así. Hoy vamos a hablar algo de... Hoy día vamos a hablar de esto que todos necesitamos para poder vivir en plenitud el amor de Dios. En la medida que el Señor sane, toque nuestra vida, la restaure, volvamos a aquellos episodios de nuestra vida que todavía no hemos encarado, no hemos enfrentado y pedirle al Señor que los restaure nosotros, no podremos ser capaces de vivir en el amor pleno al que estamos llamados a vivir. Madurar en el hombre perfecto y ser verdaderamente libres. Les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han cuestionado por qué reaccionan o se comportan de la forma que lo hacen? ¿Por qué soy así? Es una pregunta que nos hacemos, ¿cierto? No se la hacemos quizá a otros, pero nos la hacemos a nosotros, en nuestra intimidad. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué actúo de tal manera? ¿Por qué actúo de esa forma? ¿Por qué? O actuamos o procedemos de cierta manera en algo y después de que lo hacemos decimos, ¿por qué hice eso? ¿Por qué lo hice? ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué actúo así? Y después nos cuestionamos, después de haber actuado o de haber hecho algo. ¿Y cuántas veces, y esto es lo peor, que nos pasa, cuántas veces luego de haber actuado mal, luego de haber reaccionado mal, sentimos que se nos aprieta el corazón, que se nos arruga por dentro al darnos cuenta que estuvimos mal? Y sentimos dolor por eso. Es como que actuamos, nos equivocamos, hacemos algo de determinada forma, pero después nos duele, nos damos cuenta que estuvimos mal. Y nos duele eso después. Es una realidad cuestionando todas estas cosas que yo les he dicho. A todos nos pasa, todos nos cuestionamos esas cosas, ¿o no? Sí, todos nos cuestionamos esas cosas. Pero Jesús, que fue verdadero hombre y verdadero Dios, y que es verdadero Dios, Él conoce la condición humana. Jesús conoce la condición humana. Él fue como nosotros, menos en el pecado. Pero Él conoce la condición humana. Y Él nos hace un mandato y nos hace una invitación a todos sus hijos, a todos los que nos cuestionamos estas cosas. Eso está en la palabra de Dios. Ahora vamos a tomar la palabra, la Biblia. Les invito a que busquen Efesios 4, del 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Y por favor, léalo a alguien. Por favor, alguna hermana, hermano, por favor. Abra el micrófono y léalo. Proclame la palabra, por favor. Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a vuestra vida anterior, despojaos del hombre viejo, que se corrompe dejándose seducir por deseos rastreros. Renovad vuestra mente espiritual y revestidos del hombre nuevo, creado según Dios, que se manifiesta en una vida justa y en la verdad santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Morín. ¿Alguien que pueda leer otra versión? Leamos otra versión. Hay palabras clave aquí que vamos a considerar. Pablo, por favor. Voy.
a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Una traducción más, por favor. ¿Alguien que pueda leer de su palabra? Yo. Aprendieron a despojar. Chiqui. Ya, Chiqui. Ya, Dale, Chiqui. Chiqui. Aprendieron a despojarse de la conducta de antes, la del hombre viejo que se corrompe por los deseos engañosos, a renovar su mente por medio del Espíritu y a revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, en vista al don que nos hace justos y a la santidad verdadera. Amén. ¿Todavía la tuya tienes una distinta? No, era muy parecida, el concepto de hombre viejo y hombre nuevo. Ya. Amén. Bueno. Y ahora vamos a irnos al versículo 30. Leamos qué nos dice la palabra de Dios en el versículo 30. Efesios 4:30. Que la conclusión de lo que el Señor nos está hablando. Alguien que lo lea, por favor. Abra el micrófono y lea. O Fabián, ahora puedes leerlo. Ya, Kiki, perdón. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron marcados para ser reconocidos en el día de la redención. Amén. ¿Alguien tiene alguna versión distinta? No entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Palabra de Dios. Perdón, hermano, era hasta el 32, ¿ya? ¿Alguien puede volverlo a leer hasta el 32, del 30 al 32? Mientras más lo leamos, mejor, de todas formas. Sí, el Señor la palabra de Dios va penetrando en nosotros. No Del 30 al 32. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Palabra de Dios. No, Señor. Qué hermoso. Uno más, que por favor la lean. Del 30 al 32. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios, el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto nos muestra un fuerte contraste, ¿no? Nos habla de esta renovación interior. Fíjense que hay palabras claves: renovar la mente espiritual, el espíritu de nuestra mente, para así alcanzar la santidad verdadera, la santidad auténtica. Esta palabra confirma este proceso de renovación interior. Pero después la palabra del Señor nos habla acerca de nuestro corazón. Entonces, primero nos recuerda nuestro trabajo personal,
que está aquí, trabajar con la ayuda del Espíritu en nuestra mente, y después habla del corazón. ¿Qué sucede en el corazón? Y nos muestra un contraste tremendo. Nos habla en primer lugar cómo se siente un corazón enfermo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Cómo se siente un corazón enfermo? Se siente amargado, se deja llevar por los deseos de la carne, irritable, agresivo y propenso a cualquier tipo de maldad. Ese es un corazón enfermo. Y un corazón sano así late, con amabilidad, compasión, y de lo que vamos a hablar pronto, y perdón, y el perdón. Amabilidad, compasión, perdón. Un corazón sano. El texto que acabamos de leer, hermanos, que acabamos de escuchar, lo sabemos, lo conocemos. Seguramente lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos en algún momento meditado. Entonces podemos decir que intelectualmente lo conocemos, lo hemos escuchado. Entonces la pregunta que viene aquí, para retomar lo que dije anteriormente, ¿pero qué pasa entonces dentro de nosotros que no actuamos como debemos y queremos? Entonces, ¿por qué no actuamos como debemos y queremos hacia ese hombre nuevo? Eso es porque dentro de nosotros hay cosas que no están bien. Y el pecado nos lleva a actuar de esa forma contraria. El apóstol Pablo explicó muy bien esto en la carta a los Romanos. ¿Por qué somos así? Esto está en Romanos 7. Romanos 7, 19. Que alguien lo lea, por favor. San Pablo nos dio la respuesta de que ¿por qué somos así? ¿O qué pasa dentro de nosotros? Él lo explicó muy bien. Romanos 7, 19. Que alguien lo lea, por favor. ¿Lo tengo aquí? De hecho... perdón. Dale, Piritano. Dale. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Amén. A ver, una vez más que alguien lo lea con otra versión, por favor. Si alguien tiene otra versión. Pablo, prende el micrófono. Eso. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. ¿Puedes repetirlo más lento, Pablo, por favor? No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Yo tengo otra. Amén. Sí. Más fuerte, Maricel, ¿estás leyendo, no? Sí. Más fuerte, más fuerte. Puesto que no hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero. Palabra de Dios. Entonces, en esto que pasa dentro de nosotros, el Señor nos dice, avancemos hacia el hombre perfecto, revístanse del hombre nuevo, dejarlo guiar por el Espíritu Santo. Pero hay una batalla dentro de nosotros, hay algo que ocurre dentro de nosotros. Y San Pablo lo dijo. Se confesó con sus hermanos y les dijo, no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero hacer.
Y ahí viene la pregunta de cuando nosotros obramos mal, actuamos mal, respondemos con ira, con rabia, con orgullo. Y después digo, ¿por qué hago esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué respondo de esa forma? Y nos duele. San Pablo se cuestionaba lo mismo que nos cuestionamos nosotros. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué soy así? La verdad, hermanos, la respuesta a eso es que vivimos en un mundo enfermo por el pecado. Esa es la realidad. Vivimos en un mundo enfermo por el pecado. Sin embargo, si nosotros nos dejamos guiar por Dios, si nosotros ponemos al Señor en el primer lugar de nuestra vida y dejamos que Él entre a nuestra casa, a todas las piezas, a la habitación, le abrimos todas las puertas, vamos a poder luchar contra la carne y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. No es fácil, pero sí se puede. Sí se puede. Ahora yo les pregunto de ustedes, vamos a mirar nuestro corazón. Vamos a mirar nuestro corazón. Así como decimos, ¿por qué actúa así? A veces el signo de tu prepotencia, de tu fácil, de que te irrites tan fácil, o cuántas actitudes caen en nosotros, es producto de cómo está el corazón. La palabra de Dios también dice en Lucas, en este momento no recuerdo el texto, pero el Señor me lo trajo al corazón en este momento. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Así como nosotros nos sentimos por dentro, como estamos por dentro, muchas veces lo que sale de nosotros. Entonces, ¿cómo estamos por dentro? Vamos a preguntarle al Señor, vamos a permitirle que Él vaya mirando nuestro interior. Le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Alguna vez han sentido ofendidos? ¿Han sido traicionados? ¿Han tenido sentimientos de culpa? ¿De rechazo? ¿Complejos? ¿Han sufrido la pérdida de un familiar? ¿Se han sentido solos, solas? ¿Han pasado momentos muy duros en su vida? Bueno, les quiero decir, hermanos, que cada uno de esos momentos sí produce una herida en nosotros, produce huellas en nosotros. Todo eso tiene un impacto en nuestra vida. Todo eso que he nombrado, todo eso sí tiene un impacto en nuestra vida. Por conclusión, y esto coincide en muchos sacerdotes, predicadores, todos necesitamos sanarnos interiormente, todos. Todos necesitamos sanarnos interiormente. Queríamos sobre si dijéramos que no, que estamos bien, que no nos pasa nada, no, estamos perfectos, todo bien, todo ok. Entonces hoy el Señor quiere tocar tu corazón y sanarlo, pero solo si tú se lo permites. Él quiere quitar de nosotros toda la amargura, quiere trabajar en nosotros, quiere tocar y sacar de ti esa amargura, sacar el rencor, la frustración, los sentimientos dañados que hay dentro de ti, los sentimientos autodestructivos y cuántas otras cosas más que enferman nuestro corazón, depresiones, todas esas cosas que dañan, todas esas cosas que contaminan nuestro corazón, que lo han enfermado, no nos permiten avanzar hacia el hombre nuevo. El ministerio de Jesús en medio de nosotros fue el ministerio de la sanación y la liberación. Lo que el Señor hacía era sanar, era liberar por medio de sus palabras. Vino a sanar y liberar a este mundo enfermo. Eso fue lo que hizo Jesús en medio de nosotros. La palabra de Dios era tremenda. Con una palabra, ¿cuántas sanaciones interiores ocurrieron por las palabras de Jesús? ¿Cuántas sanaciones interiores con una palabra de Jesús? Por ejemplo, ¿recuerdan qué le pasó a los apóstoles cuando Jesús fue crucificado? Se fueron a encerrar, tuvieron miedo, tenían mucho miedo de que los fueran a matar a ellos, que los fueran a enjuiciar.
Y qué hermoso lo que hizo el Señor. Y esto es una frase que nosotros decimos mucho en la misa. Una palabra tuya bastará para sanar. El Señor sabía muy bien cómo presentarse frente a los apóstoles. Cuando el Señor se presenta resucitado y les dice la paz esté con ustedes, hermanos, no fue un saludo. El Señor proclamó palabras de sanación para los apóstoles. En ese momento hubo una sanación interior en los apóstoles. Jesús sanó su corazón herido, dañado. Y lleno de miedo. El corazón lleno de miedo de los apóstoles. Ocurrió una sanación interior de Jesús. Ahí tenemos un ejemplo latente. Cómo Jesús sana el corazón de sus apóstoles. ¿Qué pasó cuando Jesús también le dijo a Pedro, tú me vas a negar? Pedro, al darse cuenta que le falló al Señor, al confirmar que le había fallado, la palabra de Dios dice en Lucas 22, 61, dice de que Jesús lo miró y Pedro lloró amargamente. ¡Qué tremendo! Solo con la mirada de Jesús Pedro fue sanado. Lo que ocurrió en Pedro fue una sanación interior. Y esa sanación, ese llanto, ¿a qué lo llevó a Pedro? Primero, a perdonarse a sí mismo por haberle fallado a Jesús. Pedro tuvo que hacer perdón, se tuvo que perdonar a él mismo, perdonarse a sí mismo. Y así, perdonándose a sí mismo, él recibió el perdón de Dios. Fue perdonado. ¿Y eso a qué lo llevó a Pedro? Imagínense el tremendo cambio de haber fallado a Jesús, de que su pecado, su humanidad, quizá Pedro como cualquiera de nosotros, impulsivo, bruto, Pedro era el que llegaba y quería agarrar la espada y defender a Jesús. Y Pedro con su personalidad que tenía, Señor, no, yo no te voy a fallar, y después le falla. Tremenda sanación de Pedro en ese momento. Darse cuenta de lo frágil que él era. Perdonarse a sí mismo y recibir el perdón de Dios. Gracias a esa sanación que tuvo Pedro, a ese encuentro personal que tuvo con Jesús, en ese momento, él se levantó con fuerza. Se pudieron cumplir las palabras y las promesas de Dios sobre él. Nuestro primer papa de la iglesia. Pedro, el primer papa. Jesús confió en él. Luego de haberlo sanado. Luego de que Pedro restauró su vida. Entonces, ¿cuál es el requisito que necesitamos nosotros, todos nosotros, para recibir la sanación de Jesús? ¿Qué necesitamos para recibir la sanación de Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué necesitamos para recibir la sanación de Jesús? En primer lugar, nosotros decimos, bueno, lo que primero se nos viene a la mente es dejar que Jesús toque nuestro corazón. Lo más probable es que estamos pensando eso. Dejar que Jesús toque nuestro corazón. Pero antes que eso, para permitirle al Señor que toque nuestra vida, nuestra historia, necesitamos disposición. Disposición. El querer. El querer. El querer. Por ejemplo, si nosotros somos mal genio, nos irritamos fácilmente por algo, eso puede ser signo de sanación interior. Necesitamos sanarnos interiormente. Por ejemplo, personas que son histéricos, histérica, cualquier cosa, histérico, histérica, es un signo de sanación interior también. Necesitamos sanar algo interiormente. Y quizás más de alguno se preguntará, ¿por qué no puedo amar con todo mi corazón? ¿Por qué me cuesta amar? ¿Por qué me cuesta dejarme amar también? ¿Por qué me cuesta recibir amor? ¿Por qué me cuesta dejarme sentirme querida, querido? ¿Y por qué me cuesta amar? Hermanos, eso también es un signo de sanación. Necesitamos sanarnos interiormente.
Señor necesita sanarnos interiormente. Porque todas las cosas que nos han afectado, hermanos, a lo largo de nuestra vida y que no las hemos tratado en oración, no las hemos sanado, ¿saben lo que han conseguido en nosotros hasta el día de hoy? Enfermar nuestro corazón, incluso enfermar nuestro cuerpo. Y así producimos enfermedades en nosotros. Es tremendo, porque si supiéramos, si tuviéramos la conciencia de esto, no permitiríamos arrastrar un dolor, un trauma, una frustración por 10, 30, 40 años en nuestra vida. Pero hoy es tiempo. Hemos acumulado muchas rabias, hemos acumulado rencores, tristezas, quizás cuantas cosas que hemos acumulado. Y eso nos han hecho ser quien somos ahora. Entonces, lo primero que necesitamos para comenzar este proceso de sanación interior, ¿qué creen que es? Si hablamos de que han habido situaciones en nuestra vida que nos han afectado. Bueno, una de las cosas que necesitamos entonces es el perdón. Nos han dañado, nos han ofendido, nos han tratado mal, nos han despreciado, quizá hemos sufrido de bullying por otras personas. Nos han desconocido. De alguna forma nos han producido el pecado en otro hermano, en otra persona, o el pecado que hay en nosotros ha originado eso. Necesitamos entonces perdonar, saldar cuentas para recibir ese perdón. Porque esas heridas, todo eso fue originado por alguien. Las heridas siempre vienen de algo, de alguien, no vienen porque sí. Entonces esas heridas vienen de alguien. Entonces necesitamos este primer paso para la sanación interior, que es perdonar. O sabemos lo del perdón muchas veces, ¿cierto? Hay que perdonar. Pero también para recibir esa sanación tenemos que perdonar o pedir perdón. Pedir perdón. Por favor, hermanos, busquemos Marcos 2 en su palabra. Marcos 2, del 1 al 11. Marcos 2, del 1 al 11. Alguien que lo pueda leer fuerte, claro, que tenga buen micrófono para que todos escuchemos. Prenda el micrófono y diga amén. Y lo lea. Amén. Por favor. Amén. Álvaro, gracias. Fuerte y claro, por favor. Marcos 2, del 1 al 11. Entró de nuevo en Cafarnaún. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Gracias, Álvaro. Bueno, de este texto podemos desprender un montón de cosas y como el tiempo es limitado, no me voy a ir a lo medular, ¿ya? Este es el texto que conocemos esta palabra, yo creo que sí, la conocemos, la hemos escuchado en la misa o la hemos meditado en alguna reflexión. Se trata de la sanación del paralítico que venía en esta camilla. Lo tuvieron que bajar del techo entre 4 personas. La palabra de Dios no nos dice quiénes fueron esas 4 personas. No sabemos si fueron familiares o era una persona que, como se acuerdan de una de las enseñanzas pasadas, había un tullido que le iban a dejar todos los días a la entrada del templo, después se iban y lo dejaban ahí con su camilla. No sabemos si este hombre también estaba con su camilla allá afuera y 4 personas se apiadaron de él y lo trajeron. No sabemos eso. Pero lo que sí sabemos es que el hombre que estaba enfermo en la camilla necesitaba, y miren el texto, analicémoslo bien, dice, necesitaba, lo que nos da a entender Jesús, que necesitaba ser perdonado para recibir la sanación de su cuerpo. Este hombre primero necesitaba ser perdonado por Jesús. Toda la gente que estaba ahí estaba expectante del milagro, que el Señor le dijera, párate, vete, en paz. Pero lo que hace el Señor en primer lugar fue perdonar sus pecados. Lo perdona, recibe el perdón. Otra vez hablamos de la palabra perdón. Recibe el perdón. Y ese perdón del Señor, esa reconciliación que tuvo ese hombre, su alma, con el Señor, manifestó la sanación física. Permitió que pudiera ser sano físicamente. Necesitaba ser perdonado para recibir la sanación de su cuerpo. Jesús vio la necesidad que él tenía. Sabemos que Jesús, que Dios todo lo sabe. El Señor sabía que estos 4 hombres habían bajado a esta persona para que se parara, para que se levantara. El Señor sabía eso. Pero el Señor va más allá. Hay cosas que nosotros no vamos a ver, nosotros no sabemos el actuar del Señor. Todos esperaban que el Señor le dijera inmediatamente que se parara, pero el Señor va más allá. Este hombre necesitaba primero recibir el perdón. El Señor sabía que él necesitaba primero ser sanado desde su corazón. Un hombre que estuvo postrado, que lo tuvieron que bajar en una camilla, que pasó quizás toda su vida, probablemente postrado, enfermo. ¿Cuántas heridas quizás tenía él en su corazón? De rechazo, frustraciones, quizás heridas, quizás esta enfermedad por herencia intergeneracional, quizás por un espíritu. Cuánto dolor tuvo que cargar al ver este hombre que no pudo realizar su vida por estar postrado. Cuántas heridas había en el corazón de esta persona enferma. Nosotros nos quedamos solamente con la sanación física. El Señor hizo que se parara ese hombre en la camilla, pero ese hombre de la camilla tenía un corazón. Y el Señor quiso primero atender su corazón. ¡Qué hermoso el Señor! Quiso atender su corazón en primer lugar. Dijo, voy a quitar de ti toda tristeza, toda amargura, todo lo que has tenido que sufrir por estar así como estás. Y yo te perdono. El Señor lo perdona. También por sus pecados. Este hombre se reconcilia, se encuentra con Jesús y recibe su sanación física. Y después viene lo que todos estaban esperando. Seguramente Jesús hizo yo creo que miles de sanaciones interiores en su tiempo. Si la palabra nos dice que lo escuchaban 5,000 personas, cientos de personas, ¿cuántas sanaciones interiores ocurrieron por la palabra de Jesús, por la palabra del Señor? Por su palabra. ¿Cuántas sanaciones interiores? ¿Acaso a nosotros no nos pasa que cuando escuchamos palabra de Dios nos remece el corazón? ¿Algo pasa dentro de nosotros cuando alguien nos habla de la palabra de Dios? ¿Cuánto más si es el mismo Dios, el mismo Jesús quien te habla?
¿Cuántas conversiones? ¿Cuántas sanaciones interiores? ¿Ustedes saben lo que es un iceberg, hermanos? ¿Qué es un iceberg? Es una montaña de hielo, es un hielo gigante. Y si tuviéramos que graficarlo, es como esto, miren. Aquí está el mar, y esta puntita negra es el iceberg. Es una montaña gigante. Podríamos decir que solo nosotros vemos esto, miren. Pero el iceberg es de este tamaño. Pero en superficie esto es solo lo que vemos. Lo que nosotros sabemos que tenemos que sanar de nosotros, lo que conocemos que tenemos que sanar, que quizá en este momento, si no lo has ido poniendo en tu corazón, cómo estás, cómo eres, qué tienes que trabajar, lo que nosotros conocemos de nosotros mismos que tenemos que sanar, hermanos, es solo la punta del iceberg. Es solo la punta del iceberg. Tenemos, ojo con esto, tenemos una montaña guardada, escondida en nuestro inconsciente. Guardadas, heridas que están en nosotros. Heridas desde hace muchos años, de nuestra infancia, de nuestro desarrollo, de nuestra adolescencia, ahora en nuestra vida adulta. Y todas esas heridas que tenemos, que están bajo la punta del iceberg, que nosotros ni siquiera las conocemos, las vemos, te han afectado y repercuten en muchas de las cosas y las actitudes que tú tienes hoy en día. Repercuten, condicionan tu forma de ser. Es la realidad. Repercuten en nuestra forma de ser, repercuten en nuestra personalidad, en nuestras acciones. Muy breve. En un retiro de sanación hace muchos años, yo me sané de la herida del vientre materno, de una herida que yo traía en mi interior de los 4 meses de gestación. Hermanos, yo no tenía conciencia de eso. Yo solo conocía la punta del iceberg. Me acordaba del amigo que me falló, de mi padre que en algún momento me ofendió, me hizo daño. Me acordaba de alguna situación que viví con mi comunidad, etc. Lo que yo tenía conciencia que me dolía, que tenía que trabajar. Pero cuánto más había que yo no conocía, pero que sí tenía enfermo mi corazón, y que sí me afectaba. Y hermanos oraron por mí y me dijeron: Fabián, tú pasaste una niñez con mucho miedo, fuiste muy tímido, eras muy miedoso. Y yo les dije, sí, pero el Señor trabajó en ti, eso lo sanó. Desde que tú empezaste su camino después de la adolescencia, el Señor trabajó eso en ti, por eso ahora tú tienes más personalidad, pero tú fuiste muy tímido cuando niño, tenías mucho miedo, le tenías miedo a todo. Y es verdad. Para los que veían el Happening con Ja, esto es algo, una anécdota. Happening con Ja es un programa de humor antiguo, pero acá, bueno, todos somos adultos. No hay niños que digan, ay, no sé qué están hablando. Cuando aparecía el alaraco, a mí me daba miedo, yo salía arrancando y me escondía. ¡Alaraco! Y le tenía terror al alaraco. Salía corriendo y me escondía. O sea, le tenía miedo a todo. Y yo salía arrancando cada vez que salía me ponía nervioso. Entonces yo era así, muy miedoso. Y Dios trabajó en mí, sanó eso. Pero fíjense que tenía repercusión igual en mi vida eso. Hasta mi vida adulta. Después cuando oraron por mí me decían, Fabián, tienes que trabajar tus miedos. Y eso tiene una raíz. El Señor lo ha ido trabajando mucho en ti. Pero el Señor lo quiere extirpar. Quiere tocar y arrancar esa herida. Y para eso necesitamos que el Señor te la revele. Yo no conocía lo que había bajo el iceberg, bajo esa punta. No sabía lo que había. Y mis hermanos oraron por mí. Y el Señor le había revelado que mi mamá, cuando tuvo 4 meses, había pasado mucho miedo, pasó mucho susto. Tuvo una situación puntual
en la que ella se sintió muy sola, se sintió con mucho miedo, y yo como hijo cargué con eso. Entonces es tremendo. Aquí les cuento solo mi testimonio, un ejemplo de cuánto puede haber en nosotros que no somos conscientes en que sí nos ha dañado y ha condicionado nuestra vida, nuestra historia, nuestra personalidad, por qué somos como somos, por qué reaccionamos como reaccionamos. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué cosas a lo mejor de nuestra vida, nuestra niñez, nuestra juventud, cosas que nos marcaron, que nosotros creemos que ya lo olvidamos, que nos acordamos, pero nos da rabia cuando nos acordamos? Pero no nos gusta acordarnos de algunas cosas. Entonces, ¿cuánto hay en nosotros de lo que somos conscientes y de lo que no somos conscientes y no tenemos ni siquiera idea de que Dios necesita y quiere sanar, quiere restaurar? El proceso de sanación interior es muy probable que se inicie en una oración comunitaria. La sanación interior es ponerme en manos de Dios y pedirle que empiece a recorrer mi historia. La sanación interior es pedirle a Jesús que venga a recorrer mi historia, especialmente aquellos recuerdos dolorosos. Él venga a sanar, a restaurar y a llenar con su amor. Y seguir configurando en mí el hombre nuevo. Y seguir configurando ese hombre nuevo. Hermano, nuestra meta es eso, el hombre nuevo. Que el Señor configure en nosotros esa persona que quiere que tú seas, que quiere que tú seas. Lo quiere configurar, pero para eso necesita sanar, reparar en ti. Y ese proceso puede que empiece en la oración comunitaria, que empiece en la comunidad, porque es aquí, mira, ahora escuchando este tema, van saliendo cosas. Orando en comunidad, el Señor te va a ir mostrando. Esto puede comenzar en la oración comunitaria, puede partir en un retiro, en una misa, pero esto es un proceso. Esto es algo que necesitamos seguirlo trabajando, porque si nos quedamos solamente con la emoción del momento, con haber llorado porque nos dolió, claro, lloramos porque nos acordamos, pero a lo mejor no lo sanamos, solo lloramos porque nos acordamos, nos dio pena. Pero eso tiene que pasar más allá. Me acordé, me dolió, lloro, entrego esa rabia, esa frustración, pero ahora te pido, Señor, que tú vengas a sanar, vengas a restaurar y a llenar con tu amor. Esa es la sanación completa, no solamente acordarme y llorar frente al Señor. Es sí vivirlo con el Señor, pero pedirle que ahora toque, transforme y llene con su amor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos al Señor? Necesitamos entonces pedirle al Señor para llevar este proceso. ¿Qué tenemos que vivir para llevar este proceso adelante? El perdón. Nos tenemos que, en muchos casos, perdonar a nosotros mismos por nuestros errores, por nuestro pecado, por el daño que hemos hecho. Porque eso también ha repercutido y ha creado en nosotros heridas. Pedir, perdonarte a ti mismo. Quizás necesitas reconciliarte contigo misma, contigo mismo. Perdonarte por tus errores, por las cosas que no hiciste bien. Perdonarte por no haber conocido al Señor antes. Perdonarte por todos los errores que has cometido a causa de tu humanidad, de tu pecado, de tu debilidad, de tus mismas heridas. Tus mismas heridas te han hecho dañar a otro. Con tus espinas tú has pinchado a otro. Necesitamos perdonar a los demás. Segundo, perdonar a los demás. Y esto es súper importante. No, yo perdono la boca para afuera nomás. O la típica excusa. No, el que perdona es Dios. El que perdona es Dios. Y con eso nos sacamos toda la responsabilidad de perdonar nosotros y de hacer ese proceso. Perdonar a los demás, a todos los que nos han herido en algún momento de nuestra historia, nuestra vida. Los que nos han fallado. Los que nos han hecho algún daño.
Y por último, pedirle perdón a Dios por todas las cosas que han ocurrido en nuestra vida y lo hemos culpado a Él. Perdonarme a mí mismo. Quizás tengo que perdonar a otros. O tengo que pedirle perdón a Dios por todas las cosas que han ocurrido en mi vida y yo lo culpé a Él. Y a la vez que iniciamos este proceso de perdón, de sanación, le vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe, porque la necesitamos. Vamos a necesitar la fe para vivir este proceso. Necesitamos la fe para que restaure todas las virtudes que han sido dañadas en nosotros. Todos nosotros tenemos un buen corazón. No me acuerdo bien la frase, pero algo así decía Don Bosco de que todos los hombres son buenos, pero necesitan que alguien se los diga. En todas nosotras hay virtudes, hay cosas buenas, hermosas, pero el pecado, nuestras heridas, nuestras faltas de perdón han manchado todo eso. No ha permitido que nosotros floten todas esas hermosas virtudes que hay, que tenemos para entregar a los demás. Entonces, en la medida que nosotros sanamos, el Señor trabaja en nosotros, esas virtudes se van restaurando. ¿Y cómo aumentamos nuestra fe? La pregunta clave, ¿y cómo aumento mi fe? ¿Cómo la aumento? Bueno, aumentando nuestros actos de piedad. Por ejemplo, orar más, rezar el rosario, acercarnos al sacramento de la confesión. Porque ahí también el Señor sana y libera, en el sacramento de la confesión. Entonces todos necesitamos sanarnos interiormente. Volvamos a recordar eso. Todos necesitamos sanarnos interiormente. Todo pecado que cometemos nosotros genera una herida en nuestra alma y necesita ser sanada. Ojo con esto. Todo pecado que nosotros cometemos genera una herida. El pecado, hermano, que nosotros cometemos, cada vez que pecamos, eso vuelve a nosotros como una herida. El pecado que nosotros cometemos genera una herida en nuestra alma y necesita ser sanada. Cuando uno se cae, ¿qué pasa cuando uno se cae y se corta con algo? Primero lo que vamos a hacer, por ejemplo, me caigo, me raspillé el codo, lo voy a limpiar. Y después de limpiar, ¿qué voy a hacer? Voy a iniciar esas curaciones. Primero voy a limpiar y después voy a empezar a curar. Lo mismo ocurre con nuestra alma, lo mismo ocurre con nosotros. Es un proceso, no es algo de un momento, la verdad. Hoy día el Señor, pidámosle que inicie un proceso de sanación interior en nosotros. Lo más probable es que hoy día va a ser esto. Vamos a tomar conciencia de la vida y el Señor va a comenzar a lavarla, a lavarla. Y va a comenzar después a curarla, a curarla. Entonces es un proceso que necesitamos vivirlo muy agarraditos del Señor. Una de las causas, hermanos, del estancamiento, de sentir que no avanzamos, cuando decimos, ¿por qué siento que no avanzo en mi vida espiritual? ¿Por qué no avanzo? Una de las causas del estancamiento es la necesidad de sanación interior. Porque eso ha levantado una barrera en nosotros que nos impide poder crecer espiritualmente. Ha levantado barreras en nosotros. Nuestra falta de sanación interior. Y algo muy importante, para ir cerrando esto de la sanación interior. Cuando nosotros iniciamos un camino de sanación interior, muy posiblemente, esto está en las manos del Señor, podemos recibir la sanación de enfermedades físicas. El proceso de sanación interior puede terminar en una sanación física, como es lo que Jesús hizo con cuántas personas. Como le decía, Jesús hizo muchas sanaciones interiores, que a lo mejor la palabra no menciona eso porque no estaban detrás de las personas como tema en su testimonio, qué es lo que le pasó en la oración. ¿Se imaginan? La palabra testimonios de las palabras de Jesús. Bueno, sería hermoso. Pero no tenemos esos testimonios de las sanaciones interiores. Tenemos la palabra testimonio de sanaciones físicas.
Entonces, ¿cuántas más sanaciones interiores hubieron? ¿Y cuántas de esas sanaciones físicas son resultado de una transformación, de una sanación interior? Todas. Una sanación física es el resultado de una sanación interior también. Entonces, hermanos, necesitamos despertar. Despertar. Se lo digo a todos los que le veo la cara y los que no le estoy viendo la cara en este momento y espero que estén prestando atención. Necesitamos despertar. Pidámosle al Espíritu Santo que hoy nos sacuda, que nos sacuda. Pidámosle al Espíritu Santo que hoy nos sacuda. Despertemos, que podamos hoy despertar. Hoy es el tiempo, no es mañana. Por algo nosotros estamos escuchando el tema hoy. Esto no es coincidencia, hermano. No es coincidencia que el Señor le inspira al equipo de Canción Nueva, a su comunidad, a los servidores, a su equipo, a trabajar en esto. Y hoy es el tiempo. No esperemos mañana, porque mañana quizás no vamos a estar en esta tierra. Va a ser tarde. Así como el Señor nos da la vida, nos la quita. No sabemos el mañana. No sabemos si mañana vamos a estar con salud, vamos a estar aquí. Lo que sí sabemos es que hoy es el tiempo. Por algo tú estás escuchando y digas esto. Entonces yo lo invito a que nos sacudamos, que despertemos, que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de que Jesús quiere transformar nuestra vida, quiere transformar nuestro interior. Nos quiere llevar hacia el hombre nuevo. Hermanos, ¿cuánto mejor para nosotros es ser renovado por Jesús? Y no cargar con rabias, con dolores, con enfermedades, con frustraciones. Y seguirnos preguntando por qué soy así, por qué soy así. Y después lamentarnos de por qué dañamos a otras personas. Si no quieres dañar a nadie más, entonces permite al Señor que te sane, que te restaure, para que lo que salga de ti sea amor para los demás. Entonces tomemos conciencia, hermanos, hoy. Le estoy hablando con mucha firmeza, pero con mucho amor. Tomemos conciencia y decidámonos a dar el paso. Vamos a pedirle al Señor que nos sane. Que nos sane. Uno dirá, yo ya fui a un retiro de sanación, el Señor me sanó. Ya he ido a un retiro de sanación, ya pasé este tema. Ya lo tuve. Ya fue un retiro. Sí, yo he ido a misa de sanación, sí, el Señor ya me ha sanado también, ya me sanó. Hermanos, el proceso de sanación interior es toda la vida. Toda la vida el Señor nos va a ir mostrando cosas que tenemos que ir reparando. A mí, yo les daba un solo testimonio de muchas cosas que el Señor me ha ido sanando, me ha tenido que sanar. Les daba solo un ejemplo. A los 22 años oraron por mí, por una herida que tenía de los 4 meses. Y hoy a los 30, 35 años, a los 25, el Señor me irá revelando otras. ¿Se imaginan si el Señor nos permitiera ver el iceberg completo? No hablemos locos, hermano. Si viéramos toda la realidad, todo lo que cargamos, todo lo que traemos, todo lo dañado que estamos, sería tremendo. No podríamos soportarlo si viéramos el iceberg completo. Pero el Señor en su misericordia, en su amor, y es tan delicado con nosotros, a su tiempo y de acuerdo a nuestra disposición, va permitiendo que ese trabajo se empiece a llevar a cabo. Empieza a llevar a cabo. Le voy a pedir a Cristian si nos puede acompañar con una melodía en la guitarra, por favor, para irnos introduciendo en la oración. Entonces el Señor, en el texto que habíamos compartido anteriormente,
Este hombre que estaba postrado en la camilla y fue bajado con la ayuda de 4 personas, recibió la sanación que Jesús pudo mirar su interior. Hermano, Jesús no ve el envase, no ve solo el envase, ve el contenido, y vio que dentro de él estaba herido. Quería primero sanar su corazón. Una persona que estuvo postrada toda su vida, enferma, despreciada. Cuán herido estaba su corazón. Qué hermoso el Señor. No lo sanó primero del cuerpo porque lo más probable quisiera parar y salir corriendo de lo feliz que estaba de poder caminar. Y decir, espérate, todavía no termino la sanación. Falta adentro, falta el corazón ahora. Espérate. No, primero el Señor trabaja en su interior. Esa es la sanación de Jesús, de adentro hacia afuera. A lo mejor en estos momentos estás padeciendo alguna enfermedad. Vas a poner tu confianza en el Señor, que si el Señor comienza a sanar en este momento tu interior, esa enfermedad en el nombre de Jesús va a ser sanada. En el nombre de Jesús, esa enfermedad que tú tienes, ¿lo crees? Si lo crees, dígame. Yo creo, Señor, que tú me puedes sanar. Bien, yo lo invito para que cierren sus ojos, hermanos, y le digan al Señor ahora: Señor, yo creo que tú puedes sanarme. Dile al Señor con tus palabras. ¿Cuál es tu camilla? Vamos a hablar de la camilla. Mantenga sus ojos cerrados. La camilla, como la de este hombre enfermo. Tu camilla es tu historia, hermano. La camilla es tu historia, es cómo naciste, cómo fuiste engendrada, cómo fuiste engendrado. Esa es tu camilla. ¿Cómo fuimos engendrados? Todo lo que hay en nosotros, producto de una violación, producto de mucho amor, para Dios existe porque Él te amó primero. Tu camilla es donde tú creciste. Tu camilla es tu historia. Es todo lo que tuviste que pasar para llegar a donde tú estás ahora. Jesús a nadie le dice: levántate, deja tu camilla y vete. Jesús les dice: levántate, toma tu camilla y vete. Jesús a ningún enfermo le decía: levántate y anda, deja la camilla acá, deja tu camilla. El Señor nos invitaba a tomar la camilla y irse. Entonces yo lo invito, hermanos, en este momento para que abracen su camilla. Abraza tu camilla. Abraza tu historia, aunque te duela. Abrázala, aunque te duela. Yo te invito a que abraces tu camilla. ¿Cuál es tu camilla? Esa camilla concentra todos tus dolores, todas tus enfermedades, todas tus frustraciones. Todo está en esa camilla. Pero Jesús, que hoy quiere sanarte, te dice: tómala. La invitación de hoy, hermanos, es a que dejes de huir de tu historia. Deja de huir de tu historia. El Señor quiere sanarte hoy. Quiere sanar tus recuerdos. Especialmente quiere sanarte de las historias dolorosas de las que has estado huyendo. Tú te permites revestirte del hombre nuevo, de la mujer nueva. Deja de huir de tu historia. Deja de huir de las cosas que te han hecho daño.
Hoy tienes la oportunidad de reconciliarte con tu historia y ser capaz, como este hombre, levantarte y tomar la camilla. No estás aquí hoy para dejar tu camilla, sino para levantarla y decir, sí, a mí me abandonaron, abusaron de mí, sí, yo fui adoptado, a mí me hicieron abortar, sí, yo fui drogadicto, fui alcohólico, sí, yo crecí de esta manera, pero esta es mi camilla, esta es mi historia. Y Jesús me dice hoy que me levante, porque desde hoy me reconciliaré con ella. Dejaré de huir de mi historia. Dejo de escapar de lo que viví. Me dejo de escapar de lo que he vivido. Porque, hermano, el tiempo no sana las cosas, las empeora. Le hemos hecho el quita a muchas cosas que nos duelen, que nos afectan, que nos dañan. Pero lo único que ha hecho eso no es ayudar a olvidar, a sanar, lo ha empeorado, ha traído consecuencias en tu historia ahora, en tu vida, en tus reacciones, ha traído consecuencias en tu vida. Por eso hoy el Señor te dice que tomes tu camilla y digas que aquí donde estuve postrado, desde aquí es donde el Señor me levanta. Desde la herida, desde ahí te quiere levantar, desde la camilla. Y que digas que ya no te vas a avergonzar ni huir de tu historia. Porque tu historia será la bandera de victoria, la victoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. Todos tenemos una historia, todos tenemos recuerdos dolorosos de los que Dios quiere sanarnos. Y Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, hoy te invita a ti a tomar tu camino, a mirar tu historia. Yo lo invito, hermanos, que como un signo, ustedes pueden abrazarse a sí mismos, por favor. Crucen sus brazos, siéntanse. Y así 9 días te dice: déjame tocar tu historia. Vamos juntos a recorrer tu corazón. Permíteme estar en tu corazón. Permíteme recorrer contigo esos momentos dolorosos. Vamos a hacernos cargo de tu vida. Vamos a hacernos cargo de tu camilla. No te avergüences, hermano, hermana, de tu historia. No te avergüences de lo que has vivido, de las cosas que has sufrido. No te avergüences de todo lo que has tenido que pasar. Porque a través de todo eso que tuviste que pasar, por muy doloroso que sea, a través de ello tú le vas a dar gloria a Dios. Eso va a ser la bandera de victoria. A través de ello tú vas a dar testimonio. Cuando Dios así te lo haga sentir, a través de eso tú vas a dar testimonio a muchas personas que quizás necesitan escucharte. Dios va a reconstruir tu corazón. Y no tengas miedo de volver a empezar si es necesario. Tú dices, pero ¿cómo a esta edad, en este momento de mi vida? Pero ¿cómo ahora, si ya pasó? No, hermano. No tengamos miedo de empezar si es necesario. Yo le pido al Señor que a través de este abrazo que nos damos a nosotros mismos, Señor, tocando nuestro corazón y sanando nuestra historia. Jesús, ven a sanarnos desde la intimidad.
En este momento, con este signo de abrazarnos, Señor, nosotros también abrazamos nuestra historia. Pide al Espíritu Santo, yo lo invito para que ahora comiencen a orar y le pidan al Espíritu Santo que penetre y recorra su interior. Pídanle. Pidámosle al Espíritu Santo que actúe en nosotros. Hermanos, lo más importante en esto es la disposición. Dile al Señor, Señor, me dispongo. Señor, por favor, ven, entra en mi corazón. Ya no quiero ser más así, Señor. Ven a sanarme, Jesús. Pídale al Señor que en este día te revele lo que Él quiere tocar en ti. Pídele al Señor, Señor, revélame en este día. ¿Qué quieres tocar en mi vida? Revélame, Jesús. Revélame, Señor. Sana, Señor, los recuerdos dolorosos, las palabras dichas con odio. Te lo pido, Señor. Sana en este día los golpes, las heridas, las crianzas sin amor. Las personas que se sintieron que amaron más a su hermano, se sintieron poco amados. Sana, Señor, a los que a lo largo de su vida no se han sentido valorados, los que no se han sentido queridos, los que fueron criados sin amor. Hay personas, que hay hermanos, Señor, con odio, rencores, con heridas de amor. A los que no le han dicho te amo. A los que les hicieron daño y nunca les pidieron perdón. Señor, a todos los que necesitan un abrazo y no lo han recibido. A los que están sumidos en las depresiones. Ven, Señor, y rescátalos. Hoy. A todos los hermanos, Señor, que están aquí reunidos y que no han podido superar un recuerdo doloroso, una pérdida, una herida, una traición. Te pido, Señor, que hoy vengas a sanar. Por todos los que lloran, Señor, y no encuentran consuelo. Ven tú, Señor, a sanar. Por todos los que sufren algún trauma, Jesús. Desde su niñez, e incluso, Señor, desde el vientre materno, desde el vientre de nuestra madre, Señor. Ven a recorrer nuestra historia. El Señor, hermano, va a sanar, va a sanar el recuerdo doloroso. Una vez que los sanes, sí los vas a recordar, pero no vas a recordar con paso. Esa es la sanación que Jesús trae a nosotros. Vamos a pedirle al Señor entonces que ponga amor en todos los momentos de nuestra vida donde no sentimos amor. Que cada herida, que cada vacío hoy sea llenado con el amor de Jesús.